El especialista responde. ¿Cómo están? Bienvenidos al Especialista Responde a través de la pantalla de Canal 24 Horas. Los hábitos alimenticios de los chilenos han cambiado a raíz de la pandemia, el confinamiento, también el teletrabajo. Para conversar sobre esta situación, ha cambiado para bien, para mal, para todos. Nos encontramos con la doctora Alejandra Alarcón, nutricionista e integrante del programa de obesidad y diabetes de la Clínica Universidad de los Andes. Doctora Alarcón, bienvenida al Especialista Responde, bienvenida a Canal 24 Horas. ¿Cómo le va? Bien, muchas gracias. A ver, doctora, lo decíamos en la presentación, ha cambiado, y lo conversamos recién aquí en la previa del programa, ha cambiado para bien, para mal, para algunos, para todos. ¿Cómo ha cambiado esto? Han cambiado los hábitos en algunas cosas en positivo y en otras no tanto. En positivo, por ejemplo, las familias están comiendo más en familia, se han vuelto a las preparaciones tradicionales, se han involucrado los niños en la preparación de las comidas y eso siempre va a ser positivo, ¿ya? Lo negativo, en el fondo, es que el teletrabajo hace que las jornadas sean muy largas y la gente no siempre está parando a comer, ¿ya? Entonces, a veces ahí los ayunos se desordenan o se comen la rápida o muy tarde. Y eso puede perjudicar, en el fondo, el estado de salud y el peso. Porque ya veníamos con cifras en nuestro país, si uno revisa cualquier medición, las cifras en todas las adultos, mayores, menores, a todas las edades, aquí los números son malos. Sí, lamentablemente sí. Es de esperar que después que pase todo esto podamos evaluar nuevamente, pero sí nos va a perjudicar la falta de actividad física, que ya era mala antes y que con la pandemia ha empeorado. Doctora, puntualmente usted mencionaba el tema del teletrabajo. ¿Cuánto ha influido? ¿Por qué influye el teletrabajo? Falta todavía, claro, llevamos 8 meses de pandemia. Al principio de la pandemia, de acuerdo a cifras, creo que menos del 1% de la población teletrabajaba. Hoy día, cerca del 25%. Sí. Nos vamos a ir acostumbrando, debiéramos ir con el tiempo, ir alcanzando esta dinámica de trabajar en la casa a la cual no estábamos acostumbrados. Yo creo que sí, yo creo que debiéramos ir haciendo y pensar que vamos a tener que vivir con este virus todavía un tiempo más y tenemos que aprender a convivir con él. Y eso de convivir significa que tenemos que organizar un poco los menús y la convivencia familiar en torno a las comidas. Porque claro, si no hacemos una buena planificación, nos pilla a última hora, es la hora de comer y comemos lo más rápido, que no siempre es lo más saludable o equilibrado. Si lográramos hacer una buena planificación, organizar un menú que involucre a la familia, esto es mucho más saludable y además más económico. A ver, doctora, ¿cómo se hace es como hacer un presupuesto de la casa? Al final es tomar el calendario y decir, a ver, ¿cuántos días a la semana legumbres? ¿Cuántos días, no sé, proteínas? ¿Cuántos días? ¿Cómo se organiza? ¿También se ahorra? Se ahorra. Ya. ¿Qué es lo que yo recomiendo? Siempre recomiendo hacer un registro alimentario, anotar lo que uno come y cómo el resto de los integrantes de la familia van interactuando con esas comidas. Ya. Porque tampoco, la idea en el fondo es que esto no sea disruptivo y que funcione para todos igual, donde ahí podemos manejar las porciones dependiendo de la edad. Entonces, si nosotros hacemos un buen registro, en base a ese registro hacemos una buena planificación. Comemos lo que nos gusta, lo que sabemos preparar, lo que les gusta a todos en la casa, lo que es saludable y además que entra en nuestro alcance. ¿Ya? Y si hacemos una buena planificación, podemos organizar. Entonces, podemos decir, por ejemplo, los lunes comemos legumbres. Entonces, sabemos que para el día lunes... Habían subido alto de precio al principio de la pandemia. Sí, ahora aterrizó un poquito. Pero la legumbre siempre es un plato... Reemplazó las carnes. Reemplazó las carnes y ayudaba en el fondo a que el consumo de carnes rojas haya disminuido, ¿ya? En base a otras cosas también que tienen que ver con la moda. Ahora subió el precio de la carne. ¿Ya? Pero porque estamos post-18, ¿ya? Pero en general, en el fondo, si uno equilibra, compra lo que uno necesita, no tiene comida en exceso, a uno no se le echa a perder la comida y además uno puede planificar. Entonces, si uno planifica, te doy un ejemplo, lunes legumbres, martes pescado, miércoles pollo, uno organiza la compra y también puede utilizar la oferta. Entonces, si tú vas y encuentras que está en oferta y sabes cuánto necesitas, también eso va a repercutir en el ahorro familiar y uno puede comer mucho más saludable. Porque siempre se ha dicho que comer bien, comer mejor, comer más sano es más caro. ¿Es tan así? Si uno se organiza de partida. Si uno se organiza, no. Y hay que pensar que muchas veces gastamos dinero en cosas que no son necesarias y muchas veces no son saludables. Por ejemplo, queremos comprar una bebida gaseosa que vale más de 1.000 pesos, ¿ya? Y si nosotros sumamos 1.000 pesos diarios, van a ser 30.000 y eso sí puede repercutir en un presupuesto familiar. Pero si eso nosotros lo cambiamos por un té frío, va a ser mucho más económico, o poder tomar agua, que es mucho más saludable. Entonces, la verdad es que puede resultar más caro si uno no planifica bien. Pero si uno planifica bien,
va a ser adecuado. En términos de edad, ¿hay algún rango etario, adultos mayores o los niños que se ha visto más afectados? Uno ha visto, por ejemplo, que uno después del desconfinamiento empieza a ver familiares, empieza a ver niños y uno se da cuenta que todos estamos un poquito más, todos estamos más anchitos. La verdad uno ve que están más sanitos, como Sí. se dice acá. Mira, hay dos grupos. Yo diría que es personas que han visto esto como una oportunidad, Ya. y que se han logrado organizar y han dado súper bien, incluso personas que yo controlaba, que han logrado bajar de peso en pandemia, y otros que los pilló un poquito más, en el fondo, que no los pilló bien preparados. Y se mezcla la ansiedad, el Se mezcla encierro, se todo. mezclan todos esos ¿Ya? factores, el miedo. Y los niños yo creo que sí han subido de peso porque además ellos sí que están más limitados en la actividad física. Piensa tú que en el colegio tienen 2 veces o una vez por lo menos, se mueven, saltan, tienen recreo, y ahora los niños están de su habitación, en el computador, o sea, no tienen una actividad física como la que tenían antes, y eso los está perjudicando. Y eso puede provocar un daño, no digo irreversible, pero se va a recuperar en un buen tiempo, en el caso de los niños, por ejemplo. Es que yo creo que hay que tomar las medidas Porque ya veníamos, ahora. insisto, con números Sí. bien malos, bien malos. Entonces las medidas hay que tomarlas ahora. O sea, si uno, la idea en el fondo a los niños no se les somete a dietas estrictas, pero sí hay que hacer un control y controlarles sobre todo los horarios de comida. ¿Qué ocurre en las casas? El niño tiene hambre, va a buscar, abre el refrigerador, saca algo, si hay galletas, come. No hay un control. Y eso es lo que hay que tratar de ordenarlos, que ellos sepan que hay horarios para comer, lugares para comer. Porque, doctora, tenemos, o por lo menos se ve que la vacuna va a estar, ¿qué? A mitad de año, con suerte, quizás para toda la población en un año más, quizás 2022. Esto se va a mantener todo el próximo año. O sea, esto no es que se acabó ahora, ya empecemos a hacer la pega, se viene para largo. Entonces, por eso que hay que prepararse en el fondo y hay que aprovechar que estamos en una época donde hay mayor variedad de frutas, verduras, donde la misma luminosidad diaria permite que se controle mejor lo que uno come. Entonces, hay que empezar a hacer los cambios, pero hay que comenzar a ordenar un poquito el esquema. Doctora, tenemos preguntas a través de nuestras plataformas. El especialista responde a través de Facebook. A ver, aquí nos preguntan a través de Instagram. A ver, por comodidad, en cuarentena empecé a pedir mucha comida por delivery. Yo también. Sí, también. ¿Cómo? ¿Usted también? Somos todos. Eso es como el cazarrero cuchillo palo, ¿ah? No, ¿Cómo? No, depende de lo que uno pide. ¿Cómo puedo acostumbrarme a cocinar de nuevo? No, mira, la idea en el fondo es que de la comida que uno pida no todo es mala, ¿ya? Entonces hay que empezar a lo mejor a Que el organizar. delivery siempre se relaciona con comida rápida. No, Y no necesariamente, porque piensa tú que ahora la mayoría de los restaurantes, la manera que tuvieron de sobrevivir fue haciendo esto. Entonces tú puedes pedir, te doy un ejemplo, una comida china y puedes pedir, no sé, un chap suey de pollo con verdura y una porción pequeña de arroz o normal y no pedir la fritura. ¿Ya? Y eso no es malo, ¿te fijas? Puedes pedir a lo mejor un día, no sé, un sushi. Y ese sushi no es tan malo como pedirte un sándwich con jamón, con queso. Esas cosas son las que nos pueden perjudicar. Aprender a cocinar no significa que uno tenga que ser un chef, sino que buscar lo que Todos uno... hemos aprendido. Todos hemos aprendido. Hemos aprendido. Ya, entonces, empezar de a poco. Si no se trata de hacer platos tan sofisticados, sino que comenzar a hacer las comidas que uno ha visto en la casa de a poco. Pero Arroz, tallarines. legumbre, La ensalada. legumbre es un paso más adelante, la legumbre. Pero hay harta oferta de legumbres que ya vienen Sí. precocidas, entonces, o más elaboradas, que eso facilitan bastante el tema de la Hay mucha oferta también, doctora, de comidas que vienen listas para la casa. No es delivery, te vienen a dejar quizás con un servicio quizás para la Sí. semana. También en los supermercados uno ve ya comida prehecha, lista para calentar. Es una buena alternativa en que hay que fijarse en términos también de lo que estamos hablando acá, de obesidad, de que muchos que han recuperado kilos en esta Lo pandemia. que pasa es que, mira, en las comidas encuentras harta verdura congelada. Chile tiene una oferta bien importante en verduras congeladas, en platos que vienen, por ejemplo, chap suey que viene listo, en las mismas legumbres que hablábamos antes. Entonces, a lo mejor esas son una buena opción. No van a ser una buena opción las pizzas, las lasañas, porque eso ya es más grasoso y más calórico. Pero sí podríamos irnos por esta otra vertiente o buscar también todo lo que es pescado, todo lo que es pollo, que ya viene fileteado, algunos Sí. que ya vienen condimentados, cosa que es llegar y poner al horno. Entonces eso también es una cosa que facilita un poco la elaboración de comidas en la Muchas casa. veces a los niños es difícil sumarlo, no sé, no a todos los niños les gusta el pescado, no a todos los niños les gustan ciertos alimentos. ¿Cómo se les engancha ahí? Mira, los gustos se forman y se educan. Si a algún niño no le gusta algo, hay que darle lo que le gusta y un poco lo que no. Ya, de a poquitito. De a poquitito y va flexibilizando los sabores. Si uno se pone a pensar, uno de niño a lo mejor no comía marisco y de adultos los come, pero eso es porque tiene que ver con una educación alimentaria. Entonces es importante Lo que vea en la casa lo también. que vea en la casa y aunque sean
niños pequeños de 1 año hay que enseñarles a comer ensalada cuando ya tienen diente, la botan, la ensucian, no importa, pero van aprendiendo que eso siempre está en la casa. Lo mismo que poner un jarro de agua a la hora del almuerzo. Sí, eso también es importante. No poner lo que No hablamos poner, antes. claro. Porque no vamos a hablar de que son malos, todo en exceso es malo, pero Todo, ojalá siempre claro. agua. Vamos con la siguiente pregunta que nos llega a través de nuestras redes sociales. Aquí el especialista responde. Silvia nos pregunta acá, doctora, tengo una dieta vegana, sin gluten, lactosa ni azúcar, sin embargo subí 10 kilos. Sí. ¿A qué se debe? Lo que pasa es que las dietas veganas, cuando uno deja de comer proteína animal, hay que hacer un buen reemplazo en proteína vegetal. Ya. Y eso no es tan simple a veces. Ya ella tiene otras limitaciones. Por ejemplo, no puede comer lactosa, que es lo que tiene el azúcar de los lácteos, que esos son buenos aportadores de proteína. Y en el fondo, y el gluten, que es la harina en el fondo del trigo. Entonces, ¿qué es lo que habría que tratar de hacer con ella particularmente? Tratar de buscar una buena proteína vegetal, aumentar su consumo, quizás incorporar un poco más de huevo en su rutina si es que no tiene problema de colesterol u otro problema, e ir incorporando actividad física. Pero si ella no logra aumentar el porcentaje de proteína, le va a ser muy difícil bajar de peso y va a tener más hambre. ¿Cuán importante, doctora, es en el día a día ordenarse en las comidas? Es que sea desayuno, almuerzo, 11 comidas o comida, sean 3, 4, dependiendo del... ¿Cuán importante es ese orden, no romper ese orden, no las comidas de entre medio? Sí, lo que pasa es que aquí hay que diferenciar 3 aspectos. Ya. Una cosa es el hambre, otra cosa es el apetito y otra cosa es la ansiedad. Y es bien importante educar a la Y aquí gente. se mezcla todo. ¿Ya? Por eso. Porque el hambre no es selectivo, es Ya. universal. Si tú tienes hambre, es la misma hambre que tengo yo. Por lo tanto, comemos lo que encontramos. Entonces Ya. hay que aprender a controlar el hambre. Por eso son importantes los horarios. El apetito es lo que a ti te gusta y no es necesariamente lo mismo que a mí. Tiene Ya. que ver con tu historia, con lo que para ti es placentero. ¿Ya? Y eso hay que aprender a programarlo, ¿te fijas? Uno puede comerse un pedazo de torta, no todos los días, pero de vez en cuando. Y la ansiedad es un sentimiento de incertidumbre. Todos estamos ansiosos. Y eso, la comida es una de las, digamos, lo que más se utiliza para manejar la ansiedad, pero no sirve para manejar la ansiedad. ¿Ya? Entonces, si nosotros ordenamos los horarios, no tenemos hambre. Si no tenemos hambre, tenemos la oportunidad y las herramientas para manejar el apetito y manejar la ansiedad. Por eso es tan importante los horarios. Vamos a ir a la pausa y le preguntar a la vuelta cómo se maneja la ansiedad. Claro, que es no bien problema. importante. Vamos a la pausa, aquí el especialista responde, pero antes les cuento que si a usted le cuesta enfocar a la distancia o mientras lee un libro, probablemente usted puede tener astigmatismo, miopía o puede estar afectándole la presbicia. Visite a su oftalmólogo y cuide su visión. Clínica Oftalmológica Mira, ver bien, vivir mejor. Vamos a la pausa, aquí el especialista responde en Canal 24 Horas. Volvemos al especialista responde en Canal 24 Horas. Estamos conversando con la doctora Alejandra Alarcón, nutricionista integrante del programa de obesidad y diabetes de la Clínica de la Universidad de los Andes. Doctora, habíamos dejado establecida la pregunta antes de irnos a la pausa. ¿Qué hacer con la ansiedad? No satisfacerla obviamente comiendo. ¿Cómo se puede manejar esa ansiedad que ha crecido harto con la pandemia? Sí, lo que pasa es que hay, en el fondo, todos que estemos un poco ansiosos, normal. ¿Ya? Entonces también hay que sacar el prejuicio de pensar que es algo muy anormal. Lo que pasa es que si esta ansiedad no nos permite realizar nuestra vida cotidiana normalmente, ahí ya es más complejo y hay que consultar a salud mental. Desde el punto de vista de alimentación, para que la ansiedad no repercuta en el peso, es importante analizar si lo que nos está pasando es hambre, ¿ya? Sí, porque lo que hablábamos al principio, si el teletrabajo, hemos estado todo el día teletrabajando y no hemos parado a comer. Entonces, muy probablemente esa sobrealimentación en la noche tenga que ver con no haber comido durante el día y sí tener hambre. Ahora, si esa ansiedad, ¿qué es lo que hay que tratar de hacer? Primero, hidratarse, Ya. que es algo súper importante. Con agua. Con agua, preferentemente. ¿Ya? ¿2 litros al día? Siempre es como el manual. Mira, con 1,5 litros, yo siempre digo estoy feliz. ¿Ya? Segundo, tratar de buscar algún alimento que no tenga un aporte calórico tan alto, que sea masticable de manera que ayude a esta sensación de crunch. ¿Cómo ¿ya? cuáles? Como una jalea light, Ya. como un cubo de hielo con sabor, ahora que Ya. estamos más en verano, apio, ¿Ya? pepinillo, pepino, por ejemplo, algo que sea crunch. Y en un nivel 3, buscar proteína siempre. Ya. ¿Ya? Huevos duros, un lácteo. Pero si a la primera que nosotros estamos ansiosos buscamos algo dulce, no nos No controlamos. nos va a ir bien. No Tenemos nos una va a ir pregunta bien. justamente relativa a la ansiedad, doctor Alarcón, aquí en El Especialista Responde. Nos preguntan también a través de Instagram, ¿cuáles son los mejores alimentos para controlar la ansiedad por comer dulces? Claro, lo que pasa es que el azúcar tiene un componente
lo dulce tiene un componente más adictivo que lo que Ya. tienen otros nutrientes. Una ¿ya? droga, como dicen muchos. En el fondo tiene algunos componentes similares en la primera etapa, después se diferencia. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Tratar de ubicar el horario en el día en que uno esté más tranquilo, ¿ya? Que uno pueda comer más lento y de forma más consciente y probar algo dulce en una porción adecuada, ni siquiera pequeña, adecuada. O sea, me quiero comer un queque, me lo como a las 5 de la tarde porque estoy más tranquila, me puedo tomar un té no endulzado, de manera Ya. que también me ayuda a El dulce en la desconectar. noche, antes de ir a acostarse, siempre Lo que pasa es chocolatito. que, a ver, el chocolate es otra cosa. Ya. El chocolate es rico en triptófano, que es precursor de la serotonina y nos relaja. Pero el cacao, no la grasa ni el azúcar que acompaña el chocolate. Ya. Entonces, si buscamos un chocolate de mejor calidad, probablemente nos puede ayudar a quedarnos dormidos. ¿Ya? Pero si nos comemos un chocolate rico en azúcar, nos va a ayudar, nos va a encender, va a ser lo contrario a lo que buscamos. ¿Ya? Y con el dulce, por eso es bueno buscar el horario adecuado, mitad de mañana, mitad de tarde, pero ojalá que estemos tranquilos, que lo podamos disfrutar de verdad y que seamos conscientes y no culpables. La alimentación previo, obviamente, a ir a acostarse. Mucha gente que le gusta comida livianita. ¿Ha cambiado eso durante la pandemia? ¿Es recomendable, sobre todo en estas circunstancias que uno está más en la casa, comidas livianas en la noche? Siempre va a ser recomendable eso, Ya. porque tiene que ver con la calidad del sueño. Si la calidad del sueño es buena, tenemos más herramientas y amanecemos al día siguiente más descansados, de mejor ánimo. Pero si es una comida pesada, vamos a tener pesadillas, nos va a costar quedarnos dormidos, el sueño no va a ser tan profundo, es más probable que tengamos reflujo. Ya. ¿Ya? Entonces, siempre es mejor comer más liviano en la noche. Tenemos más preguntas, doctoras, que nos llegan a través de nuestras redes sociales. Aquí el especialista responde en Canal 24 Horas. Nos pregunta Diego Valdés. Creo que conozco a este caballero. ¿Sirve realizar ayuno intermitente para bajar de peso lo que subí durante la cuarentena? Mira, el ayuno intermitente es un plan de alimentación que está muy en boga ahora. Ya. ¿Ya? Pero en nutrición siempre ocurre lo mismo, es como los colores, hay modas. ¿ya? Hay algunos estudios que demuestran que el ayuno intermitente puede ayudar a algunas personas, ¿ya? Pero hay muchos otros estudios y en medicina basada en la evidencia, en eso nosotros nos basamos para hacer las recomendaciones que dicen que no tiene beneficio y que lo único que hace es que cuando se rompe el ayuno las personas se sobrealimenten. Entonces, cualquier restricción que nosotros hagamos de calorías nos va a ayudar a bajar de peso. No necesitamos, en el fondo, basarnos en estas dietas que aún no tienen evidencia científica. O sea, que claramente aquí no hay magia, aquí No. no hay un... hay un librito que es antiguo respecto a estas cosas, aquí no hay recetas mágicas. No hay recetas mágicas, en el fondo. Y es importante ser súper claros en eso, porque una bajada rápida es una subida rápida. Pero la subida es de grasa, la bajada siempre consume grasa y músculo. Entonces hay que hacer una buena planificación. Si la persona en pandemia subió 5 kilos, no va a pretender que si subió 5 kilos en 6 meses, bajarlo en 1. Organizar y ser realista en las metas. Y esas metas son cumplibles y se mantienen a largo plazo si uno lo plantea de esta manera. Y los que quieren, por ejemplo, comenzar con la actividad física, han recuperado, han subido, como usted decía, 5 kilos. También eso es con el tiempo. Eso Claro. no es pretender bajar los kilos o recuperar y tener condición física en 1 o 2 meses. Esto es mirarlo a largo. Y también hay que hacer una buena planificación de actividad física, o si no Ya. esas personas se van a lesionar y van a estar paradas, no porque no puedan salir a la calle, sino porque van a estar lesionados. Entonces, esto hay que tomarlo con tranquilidad y hacer una buena planificación, así perdura más en el tiempo. Doctora, ¿qué pasa con los adultos mayores? Me imagino también que es un rango etario ya que también hay que ponerle preocupación. Lo hemos Sí. visto que en la pandemia han sido, obviamente por edad, uno de los focos de preocupación, pero en términos de alimentación, de cambios de hábito, ¿cómo lo ha visto usted? Bueno, nosotros en Chile también tenemos un porcentaje de adulto mayor con mucho sobrepeso y obesidad y principalmente con un problema de sarcopenia. ¿Qué quiere decir eso? Que son adultos mayores con poca musculatura y con mucha grasa. ¿Ya? Eso limita en el fondo su movilidad, pero también los hace más proclive a enfermedades crónicas no transmisibles como hipertensión, diabetes. Entonces es importante que el adulto mayor también se preocupe del peso, de la grasa abdominal principalmente, que es la que tiene mayor riesgo, y que haga una planificación. Y en los adultos mayores, por ejemplo, tiene que ser más a largo plazo, las bajas de peso tienen Porque que muchos ser... no han ido a los controles, por ejemplo. Es que- y es entendible por lo que ha Sí. pasado muchos meses sin control. ¿También eso es peligroso? También es peligroso y yo lo llamo que vuelvan a los controles, sobre todo aquellas enfermedades crónicas no transmisibles, porque si se descompensan es más difícil volver a compensar. Y hay que estar lo mejor en el fondo preparados para el próximo invierno, ya que nos pille bien para que la pandemia en el fondo, si es que todavía estamos con esto, no tenga repercusiones.
En términos de hábitos de alimento para los adultos mayores, ¿algún consejo en especial respecto a otros rangos etarios? Los adultos mayores tienen una percepción de sed más tardía que el resto. Entonces, ¿De sed? De sed. ¿Ya? Si todos tenemos una percepción tardía, ellos aún peor. ¿Ya? Entonces es bien importante que se acostumbren a hidratarse y que en el fondo traten de tener una ingesta proteica. ¿Ya? Y ahí en el fondo las legumbres son un buen plato nuevamente, como lo hemos nombrado anteriormente. A lo mejor tomar lácteos, si no toleran bien la lactosa, buscar a aquellos sin lactosa, los fermentados como los yogur y los quesillos, pero tener una buena alimentación y no abusar del consumo de pan, por ejemplo. De todas maneras, doctora, para ir resumiendo un poco lo que hemos conversado en esta media hora, lo principal acá es el hábito, ordenarse, hacer junto con el presupuesto, ir planificando lo que viene en el mes para ir un poquito resumiendo lo que hemos estado conversando. Claro, esa es la idea. En el fondo es hacer una buena planificación alimentaria que los chilenos no tenemos. ¿Ya? Entonces, si uno hace una buena planificación, va a ser una alimentación saludable, de gusto, que todos coman en el fondo, que no tengamos que estar preparando un plato distinto, va a ser más económico porque vamos a comer lo que necesitamos y lo vamos a tener en la casa. Por lo tanto, no vamos a caer también en improvisación porque vamos a tener los ingredientes que necesitamos para ese plato y nos va a ayudar a poder, en el fondo, mantener esta alimentación saludable a lo largo del tiempo. Doctora Alejandra Alarcón, muchas gracias por esta conversación. El especialista responde en Canal 24 Horas. Un tema muy importante, obviamente. Si usted quiere saber más respecto a este tema, visite nuestro sitio web 24horas.cl. Ahí tú le ves en la imagen donde podrá encontrar una completa nota con datos sobre cómo aumentaron las cifras de obesidad en nuestro país a raíz de la pandemia, pero lo más importante, recomendaciones de cómo mejorar sus hábitos alimenticios. Así que ahí está la nota en 24horas.cl. Puede ver también en el mismo sitio web nuevamente este programa. El especialista responde con todos los consejos de la doctora Alejandra Alarcón. Sigue en la sintonía de nuestro canal de noticias 24 horas. Que le vaya bien. El especialista responde.